12. 1 Corintios capítulo 12. Ya tenemos tiempo en esta carta, pero ha sido una grande bendición para mí en estudiarlo y mirar las riquezas que hay en ella. Primero Corintios capítulo 12. Ya leo el hermano de Josué de versículo 1 a 20, que es, yo voy a leer 4 a 11. Esto es la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Padre, gracias te damos por tu palabra y el privilegio de abrirla y estudiarla, el privilegio, Señor, de cada uno de nosotros, tener una copia de tu palabra, Señor, que podamos leer libremente, Señor, cuando nosotros queremos. Y es una gran bendición y privilegio que tú nos das, Señor. Y no solamente eso, sino el Espíritu Santo que mora en nosotros para guiarnos, Señor, en nuestro estudio, para enseñarnos y para dirigirnos, Señor, hacia la verdad. Ayúdanos, Padre, a vivir en una vida que te glorifique, Señor, y muestra tu Espíritu en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues regresamos al capítulo 12 de 1 Corintios. El estudio de dones espirituales que abarca capítulos 12, 13 y 14 de esta carta. Y nosotros ya vimos versículos 4 a 7 que en nuestro estudio de los dones, que hay unidad y hay diversidad. Hay unidad en la diversidad, como hemos visto. Hay unidad porque todos los dones vienen del mismo fuente, como vimos, y el mismo Espíritu. También todos los dones tienen el mismo propósito. También todos los dones tienen los mismos resultados. Mismo fuente, mismo propósito, mismos resultados. ¿Y los resultados qué son? Lo que el mismo Dios quiere. Y nosotros vimos todo eso. Esto es un repaso porque ya tiene tiempo que no hemos estado aquí. Así que hay unidad por los dones espirituales, pero también hay diversidad. Diversidad en el cuerpo, como vimos con los diferentes dones, en la manera que Dios reparte a cada uno como Él quiere. Cada uno como Él quiere. Como nosotros vimos en 1 de Corintios capítulo 4, cada uno en momento de salvación es dado este paquete de dones espirituales. A la medida a cada creyente, y ningún creyente tiene el mismo mezcla de dones o los mismos dones que otro creyente. Como vimos, no es a decir que Dios está repartiendo dones. A todos estos les voy a dar el don de milagros. No, es una mezcla, una paqueta. En capítulo 4, versículo 7 de Efesios,
Dice, cada uno de nosotros fue dada la gracia. Esa palabra, la gracia, está hablando de carisma, está hablando de dones. Dice, y gracia es porque no los puedes ganar, no los puedes trabajar a obtenerlos. Es una gracia que Dios nos da. Dice la gracia, conforme la medida del don, dice, de Cristo. Y ese del don está hablando y dice don como singular, pero está hablando de ese paquete de dones que nosotros recibimos cuando nosotros llegamos a ser creyentes. Es una diferente medida de dones para cada individual en el cuerpo de Cristo. Ahí es donde está la diversidad. Luego vimos en versículo 11 de capítulo 4 de Efesios, dice, y él mismo, ese es Cristo, él mismo, el que está edificando su iglesia, él mismo constituyó a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, hombres que tienen ciertos dones. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, a equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, como vimos en 1 Corintios 12, es la iglesia. Estamos llevados por el poder del Espíritu Santo y nuestra cabeza es Cristo. Es Cristo. Él edifica la iglesia, como dice aquí. Primero, apóstoles, profetas, que nos dio la palabra de Dios, fundado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. También evangelistas, que es como se extiende ese mensaje de salvación. Y pastores maestros que perfeccionan los santos. Sigue enseñando los santos, y no solamente ellos, pero los maestros que están enseñando, hasta que llegamos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, pero que crezcamos en nuestra fe, que ya no estamos llevados por todo viento de doctrina, por la astucia de engañar que emplean las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor, la iglesia crece. Dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Ahora en versículo 16 dice, ¿cómo crece esta iglesia? Dice, ¿de quién? Todo el cuerpo, todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, cada uno, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así, Cristo edifica la iglesia, dice aquí, el cuerpo, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Así es. Por esa razón es tan importante los dones espirituales, porque muchos decimos, pues Dios edifica su iglesia, Cristo edifica su iglesia, y es cierto, pero Él usa a nosotros, Él usa su cuerpo. Y dice, por esa razón decimos que cuando uno estudia los dones espirituales, también es un estudio del cuerpo de Cristo, como lo hemos veo aquí, como leyó el hermano Josué, el cuerpo de Cristo. Ahora, la vez pasada comenzamos a ver específicamente los dones espirituales. Los dones espirituales que esta lista que hay en versículos 8, 9 y 10 de este capítulo. Y tenemos que entender que en cuanto a los dones espirituales hay mucho desacuerdo en esta área, como ve los dones espirituales, aún dentro de los mismos denominaciones y aún la misma iglesia a veces. Y el desacuerdo viene en la calificación de los dones, en cómo es que
clasificación. ¿Cómo es que clasificamos los diferentes dones? Y nosotros vimos que hay dos categorías de dones. Hay los dones que son permanentes, los que aún todavía están en operación hoy en día en la iglesia, y ellos son para edificación, para provecho, dice en estos capítulos aquí, para el bien de la iglesia. Son permanentes, creyentes aquí entre esta iglesia, los que estamos ejerciendo hoy en día dones espirituales. Es una clasificación de dones. También hay dones que eran temporarios, por un solo tiempo. Estos son dones sobrenaturales, podemos decir, que tienen el propósito de confirmar el mensaje, que el mensaje era de Dios, o que el ministro fue enviado por Dios. Y temporario decimos porque ya no son necesarios hoy en día. ¿Y por qué ya no son necesarios? Porque ¿qué es lo que confirma el mensaje o confirma que el mensajero viene de Dios? Es la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios. Por esa razón ya no son necesarios estos dones que se usaban en el establecimiento de la fe. Que es el contenido del cristianismo. Ya no son necesarios. Y nosotros vamos a mirar en esta lista. Hay 9 dones aquí en esta lista. Porque solamente vamos a ver esos ahorita y en nuestro estudio hasta que llegamos a más en esos 3 capítulos, porque son los que Pablo ha puesto aquí en nuestro texto. Solamente 9. Hay como 20 mencionados en aquí, Efesios 4, 1 Timoteo 4, en Romanos 12 también, Romanos 14. Hay diferentes dones mencionados, pero aquí nosotros nomás vamos a ver estos 9. Y la vez, y como yo dije, cada vez que vamos a ver un don, voy a identificar el don, que si es permanente o temporario. Luego vamos a mirar el don. Y les quiero decir, es lo que en mi estudio yo creo que son temporarios o permanentes. Pero hay tal vez alguien que está en desacuerdo con eso, porque hay mucho desacuerdo en cuanto a los dones. Pero vamos a mirarlo mirando la palabra de Dios. Y la vez pasada vimos el don de la palabra de sabiduría, versículo 8. Dice, porque a ese es dada espíritu, logos de sabiduría. Logos y esos son dones de hablar, de sabiduría y palabra de ciencia. Versículo 8. Son 2 dones permanentes. Muchos piensan que esos dones solamente era cuando estaba revelando la palabra de Dios. Pero tanto que se habla de conocimiento, tanto que se habla de sabiduría, como vimos ya, que nosotros creemos que estos dones están en uso hoy en día. Vimos que el don de la palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia o conocimiento, y como explicamos, esos dones, la vez pasada los vimos, hay personas en la iglesia que todavía lo tienen, en esta iglesia. Conocimiento es que Dios les da un conocimiento especial de la palabra de Dios sin el estudio del seminario, de ir al seminario y todo eso. Es porque... ¿Por qué? Porque tienen esa relación cercana con el Señor y conocen la palabra de Dios y el Espíritu les guía. Palabra de sabiduría es que uno toma lo que es el conocimiento y lo aplica a la vida. Hay muchos que tienen mucho conocimiento, que pueden escribir libros, comentarios, que tienen dificultad a aplicarlo en la vida. La sabiduría les ayuda a aplicar eso y nosotros vimos eso también la vez pasada. Hoy vamos a ver
los dos dones en versículo 9. Versículo 9. Aquí versículo 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. So aquí primeramente es el don de fe. El don de fe. ¿Qué es el don de fe? Primeramente es un don permanente. Es un don permanente. Que todavía está en operación hoy en día en la iglesia. Hay unos en esta iglesia que tienen este don de fe. Y uno va a decir, todos tenemos fe. Esta fe es diferente. Esta fe es una habilidad sobrenatural de creer a Dios. Sobrenatural yo digo porque no es un fe natural que todos tienen. Es alguien que ve los obstáculos en la vida como desafíos de creer en Dios. Pone Dios delante de todo. Alguien que crea más de lo que puede ver, más de lo que es obvio o visible. Este don está conectado directamente con la oración. Con la oración. Cómo Dios responde y cómo Dios responde a las oraciones. Así la persona que tiene este don tiene que ser ¿qué? Tiene que ser una persona de oración. Algo para aclarar es que el don de fe no es el don que salva. Porque el don que salva, todo creyente eso lo tiene. Todo creyente entra en su relación con Cristo por fe. No es esa fe. Tampoco es la fe en general en cómo vivimos. Todos estamos llamados a vivir una vida que confía en Dios. No es ese don tampoco. No es ese fe, perdón. Esto es un don. Un don que es un fe limitados a ciertos creyentes y tiene que ver con un intenso habilidad de creer y de confiar en Dios. La habilidad especial de creer a Dios en medio de una tormenta, en medio de obstáculos enormes, de creer, escucha esto, de creer en el poder y provisión de Dios. La habilidad de ver algo, una necesidad y creer que Dios lo hará aun cuando se ve imposible. El que tiene ese don lo discierne y lo cree. Lo discierne y lo cree. Porque es alguien, es una persona que está en oración. Tiene esa relación cercana con el Señor. Y el Señor le da ese discernimiento y le da esa fe. Jesús habla de esta fe en Mateo capítulo 17. Si quieren ir a Mateo capítulo 17. Texto muy conocido. En versículo 19. Dice, entonces los discípulos, viniendo a Jesús los discípulos, aparte dijeron, vinieron a él aparte de toda la multitud, para que nosotros, ¿por qué nosotros no pudiéramos echarlo fuera? Está hablando de echar fuera un demonio, alguien que estaba poseído por un malo espíritu. Jesús le dijo, pues por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Nada os será imposible. Aquí Jesús habla de este grande fe en términos de exageración, claro, para hacer un punto que si hay un tipo de fe
de ver y creer las cosas que se ven imposibles. De ver y creer en las cosas que se ven imposibles. Y aquí en 1 Corintios capítulo 13 refiere a esta fe que acabamos de ver en Mateo 17. En capítulo 13, versículo 2, dice: y si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes. Aquí está hablando acerca de lo que vimos que Jesús dijo a sus discípulos. Esa fe enorme. Hay esta don más allá que otros creen que puede ser posible. Es donde el don de fe se aferra ¿a qué? A las promesas de Dios. Se aferra a las promesas de Dios y así conoce, porque así conoce el Dios de la promesa. Se aferra a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque conoce el Dios de las promesas. No es algo fuera, algo raro, algo extraño. No, son las promesas que Dios ha puesto en su palabra. Y se aferra a esas promesas porque conoce el Dios de las promesas. ¿Y por qué? Porque es una persona de oración. Increíble. Mira Mateo capítulo 21. En Mateo capítulo 21. Mateo 21. Uh, 21. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, si tuviese fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate al mar, será hecho. Y mira lo que dice aquí: y todo lo que pidieras en oración creyéndolo, ¿qué? Lo recibiréis. Este don viene de Dios. Dios lo activa en el creyente. Él está diciendo aquí: todo lo que pidieres en oración creyéndolo, los recibiréis con esta fe. Tal vez muchas veces yo no tengo tanto fe. Yo a veces lo digo. Yo no creo, yo no tengo esta fe, pero doy gracias a Dios que yo tengo una esposa que sí tiene esa fe, que sí lo cree y me ayuda. Y yo puedo dar muchos ejemplos de lo que ha pasado en nuestra vida por esa fe. Y hay ciertas personas que cuando tienes una necesidad, ¿qué debes hacer? Ir con ellos. Porque ellos tienen esa fe y te ayudan en tu oración. Porque ellos tienen la fe que activa el poder de Dios en la situación. Yo sé que han conocido personas así. Pablo era un hombre de este tipo de fe. Si vamos al libro de los Hechos, en capítulo 27. Hechos capítulo 27. Nosotros estudiamos Hechos y esto es cuando llevaban a Pablo, después de que le arrestaron, lo llevaban a Roma en este barco. Aquí dice esta ilustración. Hechos 27. Pablo es un preso en este barco y
y lo llevaban a Roma, y se levanta esta grande tormenta. En versículo 14 dice, pero no mucho después que salieron, dio contra la nave un viento huracano llamado Euroclidón. De Euroclidón. Es una tormenta noreste que se levantaba en el mar Mediterráneo durante ese tiempo. Okay. Y Pablo lo sabía, y Pablo les advirtió de no navegar en esos tiempos. Y el versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho, no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Dice, me hubieran sido caso. Me hubieran hecho caso. Y luego versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Eso es tremendo. ¿Qué dice ahí? Ten ánimo. ¿Por qué? Porque nadie va a morir. Solamente se va a perder todo este barco. Se va a hacer pedazos. Wow. Uno dice, ¿qué? ¿Cómo llegamos a Roma, pues? ¿Y de dónde tiene Pablo este fe? A decir, no se preocupan. Tengan ánimo. Versículo 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y quien sirvo. Dios me habló, diciendo, Pablo, no temáis, es necesario que comparezcáis ante César. Tú vas a ir ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pero está diciendo, no preocupa, tú tienes que llegar a Roma y también todos los que van contigo van a llegar. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo. Ahí viene este ángel, le dice a Pablo, no sabemos cómo, en sueño o cómo es que le habló, pero le dijo, y Pablo lo creyó. Y dice, por tanto, oh varones, tener buen ánimo. ¿Por qué? Ten buen ánimo. ¿Por qué? Y aquí es. Porque yo creo, yo confío. Aquí dice, yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Yo confío, yo creo que así va a ser. De cierto, si hay creyentes en ese barco, hay unos que están en pánico, diciendo, no vamos a salir de esto. Si yo hubiera estado ahí, en un rincón del barco, agarrado de algo para que cuando se desvanece, en medio de esta tormenta, Pablo les está animando que todo va a salir bien. ¿Por qué? Él dice, porque yo confío, yo creo, yo tengo la fe que Dios nos va a sacar de eso, porque Él dijo, porque su palabra lo dice. Y nosotros damos gracias a Dios por hermanos así, con este don. Es una gran ayuda en la iglesia, en nuestras vidas personales. Como todos los dones, este don nos edifica. Es el don de aferrarse a las promesas de Dios, creer en ellos para provecho de todos. Es como la fe de los del Antiguo Testamento en Hebreos capítulo 11. La fe que fortalece a otros y ayuda a otros.
Esto es la misma fe que los misioneros salen a un país donde nunca habían ido, sin recursos, sin dinero, confiando en Dios para ir. Así hizo Sam Burton. Él tenía 5 hijos y dice, y no sabía lo que esperaba cuando fue a Brasil. Pero fue. Y él cuenta historia tras historia él contaba cómo Dios le proveía esa fe. Muchos misioneros te pueden hablar que muestran esta fe. Es la fe de un pastor que gradúa del seminario, le prometan un salario de $200 al mes. Y él diciendo, pues yo solamente espero lo que Dios va a hacer con esto. Es esa fe. Y hay gente así en decir que no ven los obstáculos. Ellos ven el Dios grande y poderoso. Ellos dicen, en el reino de Dios no hay obstáculos. Y creen en Dios por cosas asombrosas. Y así es esta fe. Eso es el don de fe. Pero muchos creen que este don ya no existe hoy en día. Pero este don sí existe. Si es para hoy, yo creo que es un don permanente, porque yo conozco personas con este don. Ahora, lo que sigue en la lista dice, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ok, lo que sigue en esta lista, dones de sanidades. También lo menciona el versículo 28 de este capítulo. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros y después los que sanan. Y luego también el versículo 30 dice, tienen todos dones de sanidad. Aquí lo menciona 3 veces este don de sanidades en este capítulo. Y dice dones de sanidades, es en el plural. Esto es el primer don que nosotros vamos a ver. El primer don que vamos a ver en esta lista, que es un don temporario. Temporal. Dado por un solo tiempo, con un propósito para confirmar el mensaje de Dios. O el mensajero que es de Dios. Hoy en día no se necesita este don. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios que da confirmación de todo mensaje, todo maestro. Y todo mensaje, todo maestro tiene que alinearse con lo que está revelado en la palabra de Dios en la Biblia. Nosotros ya podemos confirmar. No necesitamos este don de sanidad. Ahora, a comenzar, este don es un tema muy controversial, pero es muy importante. Muy controversial. Y quiero decir al principio a todos aquí, yo sí creo que Dios todavía sana hoy en día. ¿Ok? Yo creo que Él sí puede sanar aún milagrosamente. Él puede sanar inmediatamente, al instante. Él puede sanar usando un santo, usando uno de nosotros en oración. Dios puede sanar. Él puede sanar usando un doctor, con medicina que ni hace la diferencia, es el poder de Dios que lo hace. Él puede sanar usando la tecnología.
Pero yo creo que Dios puede sanar y sana hoy en día. Sana hoy en día. Sí. Lo que no creo es que hoy en día está el don de sanidad. O los dones de sanidades no creo que existen ni son para el día de hoy como Dios lo muestra en su palabra. Eso es lo que yo no creo. Hay una gran diferencia entre Dios sanando y el don de sanidad. Gran diferencia. Este es un don, yo creo, temporal. Como los otros 3 mencionados aquí. En versículo 10. Don de milagros, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Esos son los 4 dones espirituales aquí en capítulo 13 que se habla que son los temporales. Sanidades, milagros, lenguas, interpretación de lenguas. Ahora, el don de sanidad no es el don de milagros. Son diferentes. Y vamos a ver los dones de milagros después. Pero, hoy solamente va a servir como introducción a este don. Vamos a tener que continuar la semana que entra porque hay mucho en cuanto a esto hoy en día que tenemos que entender. Es que en este mundo, ¿qué es el problema número 1 en este mundo? Es la enfermedad. La enfermedad afecta a todo el mundo y la muerte. Desde la caída del hombre en el huerto de Edén hay enfermedad y muerte. Es el problema número 1 en el mundo. Estaba hablando con un hermano anoche, él dijo, pues ahora el Dios de muchos es la salud. La salud es el Dios, ahora es el ídolo de la gente. Si la enfermedad es el problema número 1, ¿cómo impacta a todo el mundo? Y como esta es la enfermedad, diseases y enfermedad impacta a todo el mundo, la búsqueda de sanidades se hace por todo el mundo. Desde la gente más primitiva, si tú vas a un pueblo no alcanzado, primitivo, que vive en una selva escondido de toda civilización, ellos tienen sus maneras y sus sanidades. Buscan en alguna manera sanidades y curas por lo que es las enfermedades que ellos. Desde ahí hasta los hospitales más sofisticados con el mejor tecnología, ahí mismo ellos están buscando curas para las enfermedades. Y no muy lejos para nosotros, en México. Costumbres que vienen para acá, cosas raras que hacen para aliviar dolor y enfermedades que nosotros usamos aquí. Mi mamá era una india americana. Y ella tenía cosas raras cuando uno caía enfermo para curar la enfermedad. Enfermedades. Por todo el mundo, desde la caída, buscan curar enfermedades. ¿Por qué? Porque es el problema número 1 en este mundo. Que la gente se preocupa. Por esa razón hay mucho engaño. Y muchos que buscan sanidades en lugares sospechosos
simplemente porque quieren ser sanados. No quieren morir o vivir con esta debilidad. Interesante. Es interesante. Nomás mira la cara de alguien cuando escucha la palabra cáncer. Cáncer. Luego entra el pánico. ¿Qué hago? Y yo conozco creyentes que han ido a Sudamérica, a diferentes partes del mundo, buscando cura de cáncer. Y aquí hay todos estos charlatanes ofreciendo sanidades en sus campañas. Y es interesante que se sanan solamente en sus campañas. Digo, problema número 1 es enfermedad. Segundo, financiera. Y ahí es donde estos charlatanes están, ofreciendo salud, ofreciendo prosperidad. Pero esos charlatanes de sanar siempre tienen que ser en su ambiente, en su manera, para que ellos puedan controlar todo lo que está pasando en estas campañas. Ellos comienzan a cierta hora, terminan a cierta hora, y ellos escogen quién va a ser sanado. Y mi pregunta siempre es, ¿dónde estaban durante COVID? ¿Por qué no estaban en los hospitales durante COVID? Si tú haces esa pregunta, ¿por qué? Yo te digo, porque no tienen el don de sanidad. No tienen el don. Simplemente. Porque el don de sanidad era un don temporal, como señal para confirmar las escrituras, que ellos son la palabra de Dios, y cuando ya tenemos las escrituras, ese don se terminó. Y cuando Jesús da la comisión, la gran comisión, Él no dice ir, predicar el evangelio, sanando todos los enfermos, no. Él dice ir, predicar el evangelio, enseñándoles que guardan todas las cosas que yo os he enseñado. Hay unos que creen que el mundo sí va a creer en Jesús con estas sanidades. Si nosotros sanamos estos, y hay muchos sanadores, hay muchos. En inglés yo conozco más. Yo sé que Gigi Ávila, según era uno que curaba, sanaba a la gente en sus campañas. Catherine Kuhlman, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Frederick Price, muchos. Y muchos creen que sanan. Y ellos dicen, así sanando a la gente, se van a salvar. No. Todos así van a ser salvos. Hermanos, Jesús en su ministerio, 3 años. Jesús tenía 33 años en su ministerio. ¿Cuántos años tenía cuando hizo su primer milagro? 30 años en las bodas de Caná de Galilea, porque la palabra de Dios dice que eso era su primer milagro. Convirtió el agua a vino. Su primer milagro. 30 años, no milagro, y luego 3. En estos 3 años, Él sanaba a todos. No estoy hablando de milagros, porque eso es otra
Estoy hablando de sanar. En 3 años, todos los que se acercaban a él los sanaba a todos. Miles y miles, 10 de miles de personas, multitud. Venían a él y multitud lo vieron sanar. Con sus ojos vieron que él sanaba al instante. Y al fin, en el aposento alto, ¿cuántos estaban? 120 personas solamente. 120 personas en el aposento alto esperando el nacimiento de la iglesia. No, si se sanan, miles y miles se van a convertir. No. Y él sanó a todos. Y solamente quedaban 120. 120. ¿Por qué? Porque fe viene por oír el evangelio. Por fe. No por ser sanado. Romanos 10:17 dice, fe viene por oír y oír un mensaje de Cristo. Y aquí hay estos según sanadores, con su engaño solamente para sacar el dinero de la gente. Para eso es. Y ellos dicen, para quitarse toda culpa, oh, no soy yo el que sana, es el Espíritu de Dios. Él solamente me usa. ¿Y por qué dicen eso? Porque para que si no se sanen, ¿qué? Echan la culpa a Dios, al Espíritu Santo. O ellos dicen no tiene suficiente fe para ser sanado. Es interesante que estos sanadores solamente sanan síntomas, no el órgano desordenado. Y la manera que lo hacen es interesante, sujeción o hipnosis. Ellos tienen la música repetidamente, como vimos en la éxtasis y en el entusiasmo. Tienen la música, tienen su equipo, tienen gente plantado y están gritando, se está sanando, se está gritando, mira, te quitó el dolor, mira, ya se fue el dolor. Jesús te sanó. Y la gente se mete en su mente y cree y dicen, sí, gloria a Dios. Y por sujeción mismo, ellos creen y se va al dolor. Psicológicamente. No más para salir de la campaña con el mismo dolor o peor. Y hermanos, es un peligro porque si piensan que les sanó, ellos no van a buscar el tratamiento que realmente necesitan. Y hay muchas pruebas que se empeoraban y unos aún se murieron en estas campañas. Porque su condición usualmente regresa y se empeoran si no buscan tratamiento. Sujeción. Los doctores usan eso también, los doctores normales. Cuando ellos te dan una pastilla, tú vas al doctor, un dolor, te dan pastilla, dicen entre 24 horas ya no vas a sentir dolor. Entre 24, 48 horas ya se te va a ir el dolor, vas a estar sanando. Te meten esa sujeción en tu mente. ¿Y qué vas a esperar? Que entre 24, ahorita me duele, pero en 24 horas me voy a sentirme, y así. Imagínate si el doctor te dice, mira, te voy a dar esa medicina. Yo no sé si trabaja o no. A veces sí, a veces no, tal vez en tu caso no va, pero trátalo. El doctor nunca te va a decir eso. El doctor siempre te va a decir, en este tiempo vas a ser mejor.
así esos charlatanes. Y uno dice, pero ahí van multitudes de gente. Ellos los siguen. Ellos van a estas campañas y uno dice, ¿por qué? Porque el problema más grande en el mundo del hombre es la enfermedad y el hombre busca ser sanado. Busca la sanidad. Y ellos van a hacer todo lo necesario para buscar esa sanidad, esa cura. En Job 2:4. En Job 2:4 dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Wow. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene, eso él dará por su vida. ¿Y sabes quién dice eso? Satanás lo dice a Dios. Satanás conoce el hombre. Satanás conoce la desesperación del hombre. Y Satanás sabe cómo engañar al hombre. Es interesante que él conoce el hombre. Él estudia el hombre para engañarlo. Por esa razón el demonio, el diablo y sus demonios usan este engaño de las sanidades. Muchos van a esos sanadores porque dicen que es bíblico. La manera que sanan es bíblico. Eso es una ignorancia. Y vamos a nosotros ver en la semana que entra, yo creo, las características de lo que es este don de sanidad. Y no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en la televisión hoy en día. Vas a ver de lo que ellos hacen no es nada de este don de sanidades. Y una cosa es que realmente, si ellos eran de Dios y sanaban por el poder del Espíritu Santo, hoy en día lo que harán, lo harán en el poder del Espíritu Santo. Ok, vamos a mirar eso. Si ellos están sanando y si Dios realmente los está usando para sanar, si ellos pueden poner tu mano, se caen y te sanas, ellos van a hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Si ellos están haciéndolo en el poder del Espíritu Santo, ellos van a ser personas llenos del Espíritu Santo. So, ellos van a estar en su vida mostrando fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Ellos van a mostrar fruto del Espíritu Santo, humildad. Otra cosa, si ellos están haciéndolo en el poder del Espíritu Santo, ellos van a ser sólidos en su doctrina. Porque el Espíritu de Dios no se contradice. Y ahora cuando tú estudias la vida de estos sanadores, que nadie lo hace, que van con ellos, y si tú estudias la doctrina de ellos, vas a darte cuenta que está bien torcido. Bien torcido. Pero la gente no hace eso. ¿Por qué? Porque el problema número uno, que se preocupa el ser humano, no es el pecado, es la sanidad, es la salud. Y como dijo ese hermano, es el ídolo. Es un ídolo de buscar. Y vamos a ver que lo que ellos hacen no cuadran con las Escrituras. No. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Porque no tienen el don. No tienen el don de sanar. Y todo el mundo está buscando eso.
Y es interesante, lo que dicen es que para cáncer, si los sanadores no sanan 50% de los que van a sus campañas de cáncer, ni vayas con ellos, porque los doctores tienen ellos sanan o se sanan 50% de sus pacientes, no mueren de cáncer. Eso es interesante. Pero realmente no sanan estos sanadores, ellos sanan síntomas solamente. Y hay estudio tras estudio de gente no creyente, de estos sanadores, de los charlatanes que sacan el dinero de la gente, y no hay ni uno, sanidad de un órgano que realmente fue sanado por ellos. Es todo un engaño. Pero hay mucha multitud de gente que lo sigue. Tal vez uno de sus amigos, uno de sus familiares han ido a estos charlatanes. Hay que educarnos para que con amor podamos desarrollar la palabra de Dios con ellos acerca de este dones de sanidades, que no es don de milagros, dones de sanidades, porque es un punto muy importante. Y hay mucho en cuanto a este don, y vamos a tratar de entenderlo y entender lo que seguimos. Vamos a seguir la semana que entra en mirar a la Escritura en cuanto a sanidad de Cristo. Los que sanaron realmente era Jesús. Nosotros sabemos que Jesús sanó, y la manera que Él sanó, vamos a ver eso. Y Él dio a sus apóstoles el don de sanar. Y no solamente a sus apóstoles, los que están asociados con los apóstoles, y vemos en la palabra de Dios los 70 que fueron fuera. Pero cada vez que vemos una sanidad, es expuesto la palabra de Dios. La sanidad era secundaria para confirmar el mensaje que fue dado. Oro y plata no tengo, pero lo que yo tengo, en el nombre de Jesús, y vio. Pero ¿qué pasó? Proclamando el evangelio, este ciego por todo. Y le preguntaban al ciego, ¿quién te sanó? Y muchos de los ciegos igual. Yo no sé cómo. Yo nomás sé que yo era ciego y ahora veo. Y era en el poder de Cristo Jesús siempre. Y vamos a ver eso. A Jesús sanaba, sus apóstoles sanaban, los que estaban asociados con los apóstoles, y vamos a ver los 70 que fueron enviados, todos tenían ese don. Pero en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice que eso eran señales de los apóstoles. ¿Qué es un señal? ¿Qué hace? Apunta a algo. Y todas las sanidades apuntan a Cristo Jesús como el Salvador. No sanador, Salvador. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos aclara muchas cosas y que nos enseña, confirme, Señor, tu mensaje. Ayúdanos, Señor, ser totalmente, Señor, bíblicos en nuestro pensar y en lo que hacemos, Señor. Ayúdanos a ser bíblicos en nuestro consejo. Como tu palabra dice, Señor, ser preparados siempre para dar respuesta por la esperanza que hay en nosotros, pero con mansedumbre y con amor. Pedimos, Padre, que nos ayudas, Señor, en nuestra vida cada día. Sabemos, Señor, que este cuerpo se va decayendo, pero por dentro estamos vivificados por tu Espíritu. Gracias te damos, Señor.
por la salvación, que no es ser sanado, es la salvación de nuestro alma. Y pedimos, Padre, que nos ayudas a entender este tema tan controversial en nuestro estudio. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponemos en pie, por favor, para el último canto. Pueden tomar asiento. ¿Quieren oír algo triste? Hay uno de estos sanadores que dice que si tú eres paralítico, no puedes caminar, que no entras en el reino de los cielos. Él dice, porque Dios no quiere personas en el reino que no pueden caminar. ¿Tú crees? Que tú tienes que ser sanado. Claro, tienes que dar una ofrenda para ser sanado, pero eso es algo bien feo. Y hay que orar por ese sanador por lo que le espera si no se arrepienta. Tenemos que educarnos acerca de este don de sanidad, dones de sanidades, para que podamos tener respuestas cuando se nos pide. Padre, gracias te damos por este tiempo que tuvimos aquí. Pedimos tu ayuda, Señor, cada día en nuestra vida. Ayúdanos a buscar de ti. Danos la fe, Señor, como lo hemos estudiado, de realmente confiar en ti. Y también, Señor, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. Como está escrito, pedimos la guianza de tu Espíritu Santo siempre. Y ahora pedimos, Señor, que bendices nuestro tiempo en el parque y también, Señor, el resto de este día y la semana, que podemos servirte con gozo y alegría, sabiendo, Señor, que tú eres el Dios y nosotros somos tus siervos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos, hermano.